leyendo sucesión a mitestato, Sí, claro. que dice la caducidad, en los supuestos que procede la sucesión a mitestato, la caducidad de las disposiciones testamentarias. ¿Cuándo es ese caso? De las Y disposiciones. que las disposiciones testamentarias estén mal hechas. Por eso habla de caducidad. Claro. ¿Mm? Santi, ¿vos tenés alguna pregunta? Que te veo que tenés prendido el micrófono. Esa la hice yo recién. Ah, pensé que no. Ah, no me di cuenta. Perdón. No pasa nada. Sí, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta, pero es de propiedad horizontal. Dale. Si nos podría dar un ejemplo para diferenciar en qué caso iría una acción por el 2069, creo que es del Código Civil, y el 267 bis del Código Procesal, porque son muy parecidos y no entiendo bien la diferencia entre uno y otro. Bien, vamos por partes. Del 2079. Si no me confundí, sí. ¿Verdad? El No, Código no. Civil. Sí. Localización y límites perimetrales. No. A ver, espérenme, me confundí el artículo. ¿Qué es la acción cuando un propietario no cumple con el reglamento y puede realizar algún daño? Sí. Y vos hablas de la acción Sí, del el 67 bis, pero del Código Procesal. Sí, sí. Sí. Esto es cuando en el tema de estamos hablando 678 bis. Ah, estoy hablando de la provincia, sí. Sí. No, para esto no, 678 bis, no, que estamos hablando. No, 617 bis. No, el 617 bis. El tema de la reparación en casos urgentes. Esto es cuando un propietario no te deja ingresar al departamento y a partir de una filtración produce daños a otro copropietario o al consorcio. ¿Mm? Y en realidad, Y acá lo que vos estás buscando es, esto tiene fundamento en la acción de daño temido, la acción para evitar el daño mayor, ¿no? La del Código Civil también. Entonces vos acá lo que haces es, mediante acreditando el tema de que se opone a la reparación y acreditando la necesidad de la reparación, se lo cita y en una sola audiencia se resuelve el tema. ¿Mm? ¿Y cuál es la otra? bueno, listo. Doctor, Y ¿le puedo hacer una pregunta? No Perdón. terminé, perdón, todavía. Sí, Perdón. sí. ¿Y ahora No, a dónde? claro, el 617 bis dice denuncia de daño. Quien tema que de un edificio o de otra cosa deriva un daño grave e inminente puede solicitar al juez medidas adecuadas. Claro, pero ese es un tercero. Ese es el tercer. Esa es la diferencia. Claro, porque acá en la Y que el vos otro tenés es el es en la 2006, relación, en la, 2069, claro. en la relación intraconsorcial. Sí. Claro, esa es la diferencia, sí. Claro. Ahí la entendí. Gracias, Bien. doctor. De nada. Sí. Doctor, buenas tardes. Eduardo. Le quería hacer una consulta también respecto de propiedad horizontal. En los casos en los cuales se tiene que hacer una modificación de las que se denominan estatutarias, que requiere unanimidad, también la misma se puede, en los casos en los cuales no asistan a la asamblea todos los consorcistas, también se puede llevar a cabo por la comunicación por medio fehaciente y que expresen o no su consentimiento respecto de la modificación. La pregunta que te hago es, ¿por qué no? Porque No, no. no, al revés, pero yo te hago pensar a vos.
digamos, yo tengo problemas siempre con el tema de el quórum y las mayorías. Lograr un quórum que sea unanimidad y una mayoría de unanimidad, yo creo que de la única manera en un consorcio lo vas a lograr con el silencio. ¿Me entendés? Entonces es ¿Por que qué? se puede. ¿Y por qué no? Porque en realidad esto fue un instrumento que es muy fuerte. Porque la gran mayoría de las asambleas que se realizaban siempre, sobre todo en una ciudad como la nuestra, donde el nivel de asistencia a las asambleas en el consorcio de copropietarios es muy bajo, tenés el problema de que hay situaciones en las cuales vos tenés que solucionar algún tema y requiere de la unanimidad porque estás afectando el derecho de propiedad y no la vas a tener nunca porque nunca vas a lograr que todos vengan. Entonces, este tema de la decisión asamblearia que no llega a obtener una mayoría comunicada y pasados los 15 días se convierte en una decisión. Como si hubiera esa propuesta, mejor dicho, viste que se transforma en propuesta, la que no obtiene la mayoría. Por lo tanto, esa propuesta se convertirá en decisión. ¿Mm? Claro, me parecía como, hablando mal y pronto, como con mucha liviandad. A veces hay decisiones que pueden ser mucho más importantes que otras, pero situaciones muy importantes tal vez para la vida consorcial, que sea a través de este instrumento o este formato, me parecía bastante liviano. Pero bueno. Claro, pero digamos, el formato parece liviano, pero no te olvides que acá esto también es muy importante lo que ustedes lo consideren. Es decir, más allá de que se logre la unanimidad, vos siempre tenés la vía judicial abierta. Suponete, vos fíjate que el 2060, primero que te habla de mayoría absoluta, ¿no? Pero las decisiones por mayoría absoluta, computadas sobre la totalidad de los propietarios de unidades funcionales, y se forma con la doble exigencia de número de unidades y porcentual. La mayoría de los presentes puede proponer decisiones, las que deberán comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los 15 días notificados, excepto que estos se opongan antes por igual medio o con mayoría suficiente. Vos fijate una cosa. Primero, la norma está prevista para las mayorías absolutas, es decir, para las decisiones que no requieren de unanimidad. Ahora bien, suponete que vos apliques la solución a una unanimidad, porque además la oposición requiere además que vos logres una mayoría para oponerte. ¿Es verdad? Sí. Bien. ¿Y qué pasa si vos no la lográs? ¿Te cierra el tema? ¿La vía judicial? Sí. Porque acá basta con que uno se oponga para no lograr la unanimidad. Y acá no requerís la mayoría. Porque esto está pensado, esta solución, a ver, tu cliente, que se requiere la unanimidad, basta con que eso se convierta en propuesta para que mande una carta o documento y le diga no estoy de acuerdo para que no se pueda tomar la decisión. Porque la decisión es unánime. Sí, sí, lo entiendo. ¿Entendés? Entonces, en la unanimidad basta la simple oposición fehaciente a la decisión tomada. Ahora, cuando se requiere una mayoría absoluta que no se logra, ahí vos fíjate que tenés la posibilidad de oponerte. Ahora, si vos no lográs la mayoría, ¿qué harías? La mayoría para oponerte. Requeriría la vía judicial. A ver, ¿y qué plantearías? Que ante la imposibilidad de no lograr la situación planteada o la cuestión en la cual una modificación terminada, recurro a la vía judicial. ¿Y con qué objeto? Vos te opusiste, o sea, a vos te comunican una decisión. Por el perjuicio. Claro, a ver, vos podés plantear siempre en la vía judicial tanto el abuso de la mayoría como el abuso de las minorías. Acá es un caso típico de abuso del derecho. Tanto la decisión asamblearia
abusiva por parte de una decisión de las mayorías, como la oposición infundada de una minoría que abre la vía judicial frente al abuso del derecho en la decisión. Por eso, cuando nosotros hacemos, en el programa van a ver el tema de la aplicación de este tema de la teoría del abuso del derecho en la relación consorcial. Porque puede haber abusos de mayorías y abusos de minorías. Una consulta sobre eso, doctor. Sí, El tema de la propuesta, o sea, ¿cuándo es propuesta que podés solicitar como una nulidad a los 15 días, ¿no? no. No es nulidad. Y si no, la nulidad No. de la A asamblea a ver, los 30 días. el tema es así. Vos requerís siempre. No se olviden que en el tema de las asambleas siempre funcionan dos conceptos. Así como vimos que en los honorarios funcionan dos conceptos, base regulatoria y alícuota, en el tema de las asambleas funcionan dos conceptos siempre. Quórum y mayorías. ¿Es verdad? Quórum es el número mínimo para sesionar y mayoría el número mínimo para obtener una decisión válida. Muy bien. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, Mauro. Fíjate de Masi. Ahí estoy, profe, perdón, estoy volviendo del trabajo. No hay problema, Mauro. Dale. Ya silencio. Bueno, muy bien, gracias. Bien, vuelvo. Acá lo que plantea el código nuevo, digamos el Código Civil y Comercial, es que una decisión se calcula a los efectos de obtener una mayoría, se calcula en base primero al total de las unidades funcionales. ¿Sí? Esto es muy importante, porque son 100 unidades funcionales, la mayoría absoluta son 51. Antes se discutía este tema porque decía si el quórum se calculaba sobre los presentes o sobre la totalidad de las unidades funcionales. Triunfó la posición que dijo, cuidado, cada vez que se calcula el quórum es siempre sobre la totalidad de las unidades funcionales. O sea que la mayoría siempre es la mitad más uno. ¿Sí? Para hacerlo muy simple. Muy bien. Segundo tema. Después que tengo quórum, ¿cómo se calcula la mayoría? Y acá también la ley modifica y dice, cuidado, porque para tener mayoría absoluta yo tengo que tener, si son 100 unidades funcionales, 51 unidades funcionales. Pero además, esas 51 unidades funcionales las voy a sumar por porcentual. Y si tengo un 100%, deben esas 51 unidades funcionales representar el 51% en porcentuales. Piensen que cada unidad funcional, el reglamento de copropiedad, le otorga un porcentual. Y no necesariamente eso está en directa relación con la cantidad de unidades funcionales. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga en 10 unidades funcionales un 51% en porcentuales. ¿Entienden esta diferencia? Es decir, un departamento chico puede tener 0,5 de porcentual. Un departamento de 2 ambientes puede tener 1. Un departamento de 3 ambientes puede tener 1,5. Por lo tanto, no es solamente que voy a tomar en cuenta la cantidad de departamentos, porque son 51 departamentos de una unidad funcional. Si yo dije que era el 0,5, voy a tener el 26%. Tengo cantidad de unidades, pero no tengo porcentual. Es unidad funcional más el porcentual. Claro, por eso te dice, acá hay, digamos, la mayoría absoluta es cantidad de votos, digamos, y cantidad de porcentual. Vuelvo, Jessica. Volvemos. Quórum es la cantidad de unidades mínimas que deben estar presentes en la asamblea. ¿Sí? Eso es la cantidad de individuos que yo voy a tener. Siempre vamos a tomar 100. El quórum tiene que tener
es la cantidad mínima. Sí, exactamente. Si son 100, el quórum para poder empezar a sesionar tiene que tener 51 presentes. Presentes o representados, ¿es verdad? Muy bien. Pero además, vamos ahora a someter a la consideración la aprobación de los estados contables que rindió cuentas. Vamos a mirar y el reglamento de copropiedad dice, bueno, esto es por mayoría absoluta. Muy bien. Esa mayoría absoluta no la voy a calcular sobre los que están presentes, sobre los 51 que están presentes, sino sobre las 100 unidades funcionales. Y además, esas 100 unidades funcionales serían 51. En porcentuales también deben ser el 51%, que es la mayoría absoluta. Que era lo que yo te decía. Si yo tengo una unidad funcional, tengo 51 unidades funcionales de un ambiente y cada una tiene un porcentual del 0,10, nunca voy a llegar con esas 51 unidades funcionales. Si bien tengo cantidad, no tengo porcentual. Por eso hoy se encarga de decir claramente que los porcentuales, la decisión se calcula por cantidad de unidades funcionales y por porcentuales. Y siempre en mayoría absoluta. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Ahí me quedó más claro. Muy bien. Doctor, una consulta. Sí, Ernesto, dale. No, simplemente de nombres, para ordenar mi cabeza. Mayoría absoluta, usted se refiere a mitad más 1. ¿Y 2/3, cómo se considera? ¿Mayoría grabada o tiene algún nombre en particular? Por si hay alguna pregunta al respecto, para saber ordenarnos. No, a ver. Mayoría absoluta se entiende de una sola manera. Como vos decís, calculada sobre la totalidad de las unidades funcionales. Ya sea por cantidad y por porcentual. En el porcentual, a ver, el 50,01% ya es mayoría absoluta. Porque es más que el 49,9% en porcentual. Perfecto. ¿Y los 2/3? No, está bien, los 2/3 está bien, pero se calculan de la misma manera, sobre cantidad de unidades funcionales y porcentuales. Ah, perfecto, es lo mismo, genial. Eso es, digamos, esa es la gran innovación que hoy tiene la norma. ¿Por qué? Vuelvo, chicos, antes se discutía, yo logré el quórum, muy bien, ¿el quórum cuánto me pedía? Primero, era el primer problema, ¿cómo lo calculaba? Si sobre la cantidad de unidades funcionales o sobre los votos presentes. Y después las mayorías, sobre la totalidad de las unidades funcionales o sobre los presentes. Bueno, hoy la ley evita toda duda. Siempre hay doble exigencia. ¿Sí? Lo que no entendí, perdón, porque me sumé tarde. Disculpe, doctor, ¿cómo es eso del abuso de la minoría y la mayoría? Está bien. Vos ponele que vos querés tomar una determinada resolución que requiere de un porcentual de los 2/3 de acuerdo al reglamento de copropiedad. O requiere de la mayoría absoluta. ¿Sí? Claro, pero es muy difícil lograr lo que estamos hablando nosotros, una mayoría absoluta calculada sobre unidades funcionales y porcentuales. Entonces no lo lográs. ¿Qué quiere decir? ¿Que con eso se cierra la discusión? No. Si vos demostrás que hay un abuso, ya que puede ser tanto de las minorías o como de las mayorías en la decisión tomada, vos podrías lograr una modificación de esa voluntad de la Asamblea. Obviamente tendrías que demostrar la ilicitud de esa decisión. ¿Exacto? ¿Está claro? Sí. Por ejemplo, supongamos que yo quiera instalar una rampa para discapacitados en la entrada, por ejemplo. No porque es una obligación legal. Yo voy a una antena arriba del edificio para telefonía celular.
Viste que hay algo que no se ponen de acuerdo, es si las antenas para celulares causan o no daños a la salud. ¿Es cierto? Y empiezan con que el 4G y ahora el 5G y que te pueden crear problemas en la salud. Suponete que venga hoy Claro y te diga, mire, quiero alquilar, me interesa alquilar la azotea, yo voy a estar en un espacio, la azotea hoy está cerrada, y vos decís, uy, qué bueno, qué provecho nos provoca al edificio tener una antena, ¿por qué? Y porque las expensas van a ser a la mitad. Con el ingreso que yo obtengo, puedo llevarlas a la mitad. Y que tengas un grupo de propietarios que no te permitan a vos tomar esa decisión con las mayorías requeridas con el reglamento. Si la oposición es, supongamos, con fundamento médico que no existe, y vos decís, esa decisión no la podré objetar en yo en justicia, que me está causando un perjuicio grave con el 49% de los otros votos. ¿Comprendés entonces? ¿Cómo se obtuvo esto? Y se obtuvo por la adhesión que aparece a través de este tema del 2060, que fue como por comunicación y lograron la mayoría para oponerse a eso. No podré lograrlo analizando los fundamentos del caso, obviamente, si corresponde o no. Es decir, siempre ve esa posibilidad, porque hay decisiones de las mayorías que pueden ser muy perjudiciales para las minorías. O sea, depende también principalmente de la ilicitud de la medida y después del respaldo que pueda yo tener, porque si soy yo solo contra 99 tipos... No, obviamente que tenés que evaluar, Claro. pero suponete que la mayoría, vos tenés un edificio donde hace 20 años tenés tu estudio jurídico y de un día para otro se les ocurra cerrarte la puerta de entrada, poner reja y cada vez que vos tenés que atender a un cliente, no sé, alguna cosa bastante absurda, y te digan, no se puede tener más de una persona adentro del estudio, y te limiten de una manera totalmente arbitraria, y tengas todos en contra del consorcio porque vos le ganaste un juicio contra el consorcio, y hoy, de ser el mejor abogado del mundo, pasaste a ser el tipo más odiado del mundo. ¿Qué te vas a ir? ¿Vas a mudar tu estudio jurídico? No. Entonces, esa decisión, aun cuando vos estés en soledad, la podrás plantear jurídicamente, seguramente, por lo ilícito. Claro. Claro. Me acaban de preguntar si es el caso del 2051. No me acuerdo todos. Ese es un caso de, claramente, me pregunta, a ver acá en el chat, Agustina, es el caso de la mejora u obra nueva que requiere mayoría. Acá claramente el código prevé la posibilidad de que si se deniega la autorización se haga un planteo para que se pueda evaluar la decisión que se tomó en asamblea. Sí, perfectamente, Agustina. Es un caso claro de tipificación de abuso de la decisión asamblearia. Para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento de la mayoría de los propietarios, previo informe técnico de profesional autorizado. Queremos hacer un quincho donde estaba la terraza, que no se está utilizando, y dijimos, bueno, vamos a hacer, no un quincho, porque ahora no se llaman más quinchos. Ahora, ¿cómo se llaman? ¿Saben? Amenities. Amenities o Zoom, salón de usos múltiples. Suena más fino así. Claro. Yo siempre, una vez me enseñaba, mi hermano, pobrecito, ya no lo tengo, que el tema de que toda la gente hoy se muda a los edificios nuevos porque dice, uy, qué bueno, porque ahora voy a tener el quincho, que no tengo, y entonces voy a festejar mis cumpleaños en el quincho. Y voy a festejar, entonces no ensucio mi casa. Entonces digo, ¿cuántos departamentos tiene el edificio? No, son pocos, son 25. Bueno, cada 25 años vas a poder festejar Navidad y cada 25 años te va a tocar festejar Año Nuevo.
Y después si tienen aparatos que son comunes, por ejemplo lavarropas, porque todos no tienen el salón de uso, tienen laundry. Porque utilizamos el término en inglés, entonces se rompe el lavarropa y empezamos con los problemas porque viene la boleta de las expensas, reparación del lavarropa, y empezamos. ¿Quién lo rompió el lavarropa? Y la del cuarto, que es una señora que no lo cuida, en vez de meter, para ahorrarse el jabón en polvo, mete 70 kilos de ropa adentro y lo rompe. Y a esa señora yo la tengo ya vista, ya le he dicho, y bueno, esos salones de usos múltiples lo van a usar muy pocas veces y les va a generar gastos que muchas veces cuando los vean reflejados no les va a gustar. Y esta es la verdad. Hoy por hoy, con la pandemia, por ejemplo, los salones de usos múltiples en general no se pueden utilizar, ni hablar el gimnasio o la pileta del edificio. Bueno, este es un típico caso de que se puede plantear este tema de la mejora, donde se puede cuestionar la decisión asamblearia. ¿Está claro? Pero bueno, muy bien Agustina, muy atenta al tema. Fuente de conflicto y poca solución. Así es, Miguel. Es cierto, el problema en general, muchas veces, uno en el tema de la propiedad horizontal tiene sus beneficios, pero obviamente también tiene la convivencia con gente que desconocemos, nos crea muchos problemas. Bien, vamos ahora al recurso extraordinario federal, ¿les parece? ¿Sí? ¿O alguna pregunta más les ha quedado? Ya para mañana, creo que ya Catalina les envió el link para la clase de repaso, ¿sí? Yo igualmente después les voy a comunicar el ID de la reunión. Por Zoom, a partir de las 15 horas van a estar todos los profesores. Profe, Bien. le hago Sí. una consulta. ¿Puede ser que sean 60 minutos ahora? No sé si por el tema de los 8 minutos, no sé cómo quedó, si es el mismo sistema que el pasado. O sea, si es un término, un tiempo que corre indefinido, o si hay fraccionamiento, o lo hacemos nosotros. Porque ahora No, serían creo que 7 minutos y No. más 8 minutos. No, me parece que el fraccionamiento lo manejan ustedes, que no es que se cierra la pregunta. No sé Claro, cómo. porque daba, con 8 minutos daba 64 minutos y ahora da, al ser 4 minutos menos por ahí, por eso, ahora daría 7 minutos y monedas cada pregunta. Bueno. Lo manejamos nosotros. Creo que sí, que no se le cierra la pregunta. Ok, gracias. Bien. Un tema que no terminamos de hablar ayer fue el tema de la competencia de la Corte. Y a los efectos de la competencia de la Corte, saben que nosotros habíamos visto los artículos 116 y 117, también tenemos que tener en consideración un decreto viejo, decreto ley, que es el 1285 del año 58, que también reglamenta este tema de la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense ustedes que el artículo 24 del decreto dice: originaria y exclusivamente en todos los asuntos que versen entre dos o más provincias y los civiles entre una provincia y algún vecino o vecino de otros ciudadanos o súbditos extranjeros. ¿Por qué esto es importante? Fíjense que habla de causas civiles en este punto, y en este punto también tenemos que tener presente cuál es el concepto de causa civil a los efectos de la competencia originaria de la Corte. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a ustedes, a ver, un policía en ejercicio de sus funciones, un policía de la ciudad de la provincia de Buenos Aires,
corriendo a un delincuente, le dispara y mata a un transeúnte. Entonces, en ese caso, ¿a quién voy a demandar yo? Al Ministerio de Seguridad y... De la provincia de Buenos Aires, muy bien, y a la Ah. provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Muy bien. ¿Y eso dónde la voy a demandar? De acuerdo a lo que acabamos de ver. ¿Es competencia originaria o no de la Corte? Y vendría a ser originaria, porque es causa civil entre vecinos y la provincia. No entendí la pregunta, profesor. ¿Cómo? No entendí la pregunta que dijo. Claro. Por ejemplo, el tema es el siguiente. La policía viene siguiendo a un delincuente, le dispara, se cruza una persona que estaba, un ciudadano, y es muerto en ese accidente. Muy bien. ¿Quién es el responsable de la muerte? La policía. ¿De quién es la policía? De la provincia de Buenos Aires. Entonces la Corte dice, a ver, ¿soy competente o no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice el artículo 24, que aclara lo que dice el artículo 116 de la Constitución y 117 propiamente dicho, dice, originaria y exclusivamente en todos los asuntos que versen entre dos o más provincias, hasta acá no hay problema. Entonces, si la provincia de San Luis demanda, o ahora la de Neuquén demanda a Mendoza por el río Atuel, etcétera, etcétera, no hay ningún inconveniente, la competencia es originaria. Pero este artículo 24 nos habla dice, o entre los civiles de una provincia y los civiles, los asuntos civiles entre una provincia y algún vecino o vecino de otra, o ciudadanos o súbditos extranjeros. En este caso particular, ciudadano de la provincia de Buenos Aires, que ha sido muerto por un policía de la provincia de Buenos Aires. O otro caso, se muere un preso en la provincia de Buenos Aires por falta de, y decimos por falta de servicio del responsable de la provincia de Buenos Aires. ¿La competencia es originaria de la Corte o no? En este juicio de daños y perjuicios. Y no, porque es el ciudadano de la provincia, es súbdito de su provincia. Depende de la provincia de Buenos Aires. Es de una provincia es de un ciudadano de la provincia contra la provincia. Si yo lo demando en la provincia, ¿qué me van a decir? Y no tengo una justicia. Acuérdense que acá lo que tratamos de tener era un tema de imparcialidad, ¿se acuerdan? Que por eso nosotros dijimos, en esta atribución de competencias en forma personal, lo que yo trataba de mantener es la paz interior. Cuando yo tengo un extranjero, lo que nosotros tratamos de mantener son las relaciones con las potencias extranjeras. Acá lo que pasó es que se quiso limitar la competencia originaria de la Corte a las causas civiles. Y esta interpretación de qué se considera causa civil, en el año 2006, la Corte de Nación, en la causa Barreto, la definió. Y solamente en Barreto, justamente era una demanda que se iniciaba contra la provincia de Buenos Aires, donde un policía, persiguiendo a un ladrón, le dispara, pero mata a una persona. Se promueve la demanda en Barreto. En realidad, la mujer y los hijos contra la provincia de Buenos Aires, y la Corte dijo que no era de su competencia originaria, si bien era competencia federal. ¿Por qué? Porque el litigio no estaba regido exclusivamente por normas y principios del derecho privado. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Solamente cuando la solución encuentra fundamento
en las normas del derecho privado y no, como en este caso, en las normas del derecho administrativo, en esos casos sí corresponde que conozca la Corte. Ahora, si las normas aplicables no son las del derecho privado en forma exclusiva, habrá competencia federal, pero no competencia, sí, originaria. Por eso dice, les leo uno de los pronunciamientos judiciales que siguieron a Barreto, en este caso en Black y Paula Yanina contra Córdoba. En este caso se trataba de un preso que moría en la cárcel. La Corte en el considerando tercero dice, como lo enfatizó el tribunal en los precedentes que se vienen recordando, todos aquellos casos en que se pretende imputar responsabilidad patrimonial a una provincia por daños y perjuicios que invoquen sufrir los ciudadanos de otro estado local o un extranjero, por la actuación o por la omisión de los órganos estatales en el ejercicio imperativo de sus funciones administrativas, legislativas o jurisdiccionales, entendidas ellas como una potestad pública propia del Estado de Derecho, materia cuya regulación corresponde al campo del derecho público local y de resorte exclusivo de los gobiernos locales con arreglo a lo dispuesto en el 121 y concordantes de la Constitución Nacional y que encuentra su fundamento en principios extraños a los propios del derecho privado. Esto es importante tenerlo en cuenta por el concepto entonces de causa civil. Muy bien. Nosotros dijimos que este recurso extraordinario federal tiene como función primordial reconocer a la Corte Suprema de Justicia su función de guardián e intérprete final de la Constitución Nacional y del orden jurídico federal. Y ese control también se extiende a toda la administración de justicia, no solamente a la justicia federal, mediante el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencias. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Aquella sentencia que decimos nosotros no guarda los requisitos mínimos indispensables. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque por la doctrina de la arbitrariedad hemos extendido la competencia de la Corte a toda la administración de justicia. También es importante tener en cuenta que la casación de la Corte Suprema de Justicia es una casación que se impone por el propio peso de esa decisión que va a emanar del Tribunal Superior del país y que solamente fue declarada obligatoria hace mucho tiempo en la Constitución del año 1949, que luego fue derogada, en su artículo 95. Porque fíjense que le reconocía a la Constitución del 49 precisamente el de ser un tribunal de casación. Decía el artículo 95, la Corte Suprema de Justicia conocerá como tribunal de casación en la interpretación e inteligencia de los códigos a que se refiere el inciso 11 del artículo 68. Y fíjense lo que decía la norma. La interpretación que la Corte Suprema de Justicia haga de los artículos de la Constitución por recurso extraordinario y de los códigos y leyes por recurso de casación será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales y provinciales. Nosotros, esta norma obviamente no la contiene la Constitución de la Nación vigente, modificada en 1994.
Ahora bien, primer punto a considerar y antes de entrar en los requisitos del recurso extraordinario. ¿Es obligatoria la doctrina que sienta la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Nosotros cuando vimos el tema de nuestro recurso de inaplicabilidad de ley dijimos no, porque la doctrina en materia de derecho común, dentro del concepto de doctrina legal, era la de la propia Corte de la provincia de Buenos Aires. Y solamente será doctrina, integrar el concepto de doctrina, aquella doctrina de la Corte dictada en cuestiones que son de materia federal, no de derecho común. Sin embargo, es decir, nosotros no tenemos lo que en el derecho norteamericano se llama el stare decisis, este tema de la casación que estaba impuesto, la casación obligatoria que estaba impuesta, como dijimos nosotros, en el artículo 95 de la Constitución de 1949. Ahora bien, en diciembre de 2019, la Corte Suprema dicta un pronunciamiento en una causa que se llama Ávila. Ávila venía de la provincia de Buenos Aires. Ávila se trataba de un tema que donde la Corte, perdón, no es Ávila, es Fariña, Fariña Aide Susana. Este era un caso de una médica que en el año 2005 había sido condenada a la pena de 2 años de prisión y 8 años de inhabilitación especial para ejercer la medicina. Considerado autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo. Fíjense lo que estoy hablando. Año 2005, donde la Corte en Fariña lo resuelve en el año 2019, 14 años después. Y acá la Corte establece, según algunos autores, la doctrina del stare decisis, es decir, aquello que decía el artículo 95, es decir, la obligatoriedad de los tribunales del país y de las cortes del país de acomodar sus pronunciamientos a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense, por ejemplo, en este caso particular, esta causa había tramitado por Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, Casación en la Provincia de Buenos Aires, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, fue a la Corte Suprema, dictó un primer pronunciamiento que obligó a volver el expediente a las instancias ordinarias y terminó nuevamente en la Corte Suprema de Justicia. 14 años para que la Corte diga la causa está prescripta. Pero lo dice además cuando le habla a los tribunales inferiores y sobre todo cuando se dirige a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, lo hace en términos bastante duros. Fíjense, por ejemplo, en el considerando 16, la Corte dice, en el diseño constitucional argentino, la Corte Suprema es el tribunal en último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción. Sus decisiones son finales. Ningún tribunal las puede revocar. Representa en la esfera de sus atribuciones la soberanía nacional y es tan independiente en su ejercicio como el Congreso en su potestad de legislar y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones. En este
contexto, se colige necesariamente que es inherente a la función constitucional propia de este tribunal, que cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, imponga a todos los tribunales nacionales y provinciales la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional emanada de sus decisiones. En este marco, dice, el deber de acatamiento que sobre ellas pesa adquiere mayor significación cuando se trata de pronunciamientos de las Cortes, que es suprema en el ejercicio de su competencia y cuyas decisiones son de cumplimiento inexcusable, sin que ninguna autoridad provincial le esté permitido desconocerlas. Las sentencias del Tribunal Cimero Nacional deben ser legalmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas. Y en el considerando 18, fíjense lo que le dice. Si bien es cierto que la Corte Suprema solo decide los procesos concretos que le son sometidos, los jueces deben, aún frente a la inexistencia de una norma en tal sentido, conformar sus decisiones a las sentencias de este tribunal dictadas en casos similares. Obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal, los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de la actividad jurisdiccional. En definitiva, en virtud de los altos fundamentos constitucionales involucrados, si las sentencias de los tribunales se apartan de los precedentes de la Corte, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, carecen de fundamento. Es muy duro porque Gil Domínguez dice, en un comentario publicado en La Ley este año, que la Corte Suprema establece la doctrina del stare decisis. Es decir, la Corte Suprema está estableciendo una manda con fundamento en aquello que nosotros vimos en su momento cuando vimos el tema de la doctrina en la provincia de Buenos Aires, de la seguridad jurídica y de la igualdad. Entonces, acomodar los pronunciamientos provinciales a lo que la Corte dice se impone en nuestro sistema judicial a los fines de, obviamente, resguardar estos dos principios y derechos fundamentales. ¿Está claro esto? Fíjense cómo, si bien no tenemos la obligatoriedad del precedente, la Corte está bajando una línea muy fuerte en Farina, y no lo dijo hace mucho tiempo, sino que lo dice ahora en el año diciembre del 2019, lo cual tiene muchísima actualidad. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro, Ernesto. Usted dijo que algunos autores consideran que esto es esta doctrina de la Corte. Digo, es muy claro. ¿Hay alguna razón para no acatar este fallo de la Corte? En realidad, si vos pensás que es más antigua la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que el Pacto San José de Flores le reconoce autonomías a la provincia de Buenos Aires por sobre la nación, es muy este tipo de bajada de línea hacia la Corte de la provincia de Buenos Aires tiene que ver también quizá con una cuestión de políticas internas, a ver quién es más superior que otro. Por eso nosotros decimos, acá me están haciendo una pregunta. Abril, nosotros siempre decimos que en general las cuestiones de derecho común no involucran cuestiones de derecho federal. Por eso decíamos, el Tribunal Superior de la Causa es la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si uno mira la competencia de la Corte,
está hablando de una competencia que se vincula con cuestiones federales, con la Constitución Nacional, y las cuestiones de materias delegadas por la provincial quedaban reservadas a los ámbitos provinciales. A ver, Ernesto, yo te podría decir, sí, que me interprete institutos, como puede ser el tema de la prescripción, en este caso en materia penal, que son institutos del derecho común, pero que tiene una dimensión federal, porque no puede ser que vos me interpretes cómo se computa la prescripción de la pena en la provincia de Buenos Aires de manera diferente a la provincia de Catamarca. Bueno, ahí sí que hay una necesidad de establecer una pauta común para todos los tribunales. Ahora, en ciertas materias uno podría decir, ¿es necesario que apliquemos esta doctrina que emana en materia de derecho común a otros ámbitos o a otras materias que no tienen tanta importancia? Claro, sí, se entiende. Entonces, Sagüez lo trata de manera diferente en comentario a este punto precisamente. Yo creo, si vos me preguntás mi opinión, yo creo que es muy diferente el stare decisis del derecho norteamericano, porque ellos dicen, en el derecho norteamericano, por ejemplo, cuando uno habla de la obligatoriedad del stare decisis, ellos tratan de diferenciar muy bien este punto, porque dice, hay cuestiones cuando se va a decretar la inconstitucionalidad de una norma, dice, hay cuestiones como puede ser uno de los últimos fallos de la Corte de Estados Unidos, donde se discutía si la sentencia en los delitos graves tenía que tener o no unanimidad del jurado. Hay cuestiones que son necesarias, que integran nuestra interpretación, integran la Constitución. Por lo tanto, lo que nosotros decimos integra la Constitución. Pero hay otras que no nos vamos a expedir porque en realidad son cuestiones legislativas, son ajenas al ámbito constitucional y por lo tanto son resortes de otro poder del Estado. Establecen como una delimitación que me parece que es bastante importante. Perfecto, gracias. Bien, sigamos con este tema. ¿Cuáles son los requisitos del recurso extraordinario federal? Los requisitos comunes. Nosotros dijimos, en primer lugar, que la sentencia, de acuerdo al artículo 14, debe emanar de un tribunal de justicia y que ese tribunal de justicia debe ser el Superior Tribunal Provincial. Esto nos quedó claro ayer cuando vimos los precedentes, dijimos, de Estrada y Di Masi. Sin perjuicio de esto, hay dos excepciones a esta regla de intervención del Superior Tribunal de Justicia. Y son dos casos. El tema del juicio político, hoy nos quedan dos casos. El tema del juicio político, acá hay un cambio en la jurisprudencia de la Corte en el 9 de diciembre de 1993, en la causa Nicosia. Ustedes saben muy bien que es el Poder Legislativo el que tiene a su cargo el tema del juicio político. Y precisamente, en este caso particular, se planteaba si esta cuestión que se le imputa mal desempeño del cargo al juez era una cuestión que podía ser revisada judicialmente o si entraba dentro de la competencia exclusiva del Poder Legislativo. Y la realidad es que la Corte Suprema, en el caso Nicosia,
reconoce que si bien la decisión que se toma no es revisable en sede judicial, sí va a ser posible de ser analizada a través del recurso extraordinario. ¿En qué casos? Si se viola el derecho de defensa del funcionario acusado o las formas esenciales de un proceso. Pero lo que es la decisión acerca de cuándo hay o no mal desempeño del cargo, eso no es revisable judicialmente, porque entra dentro de la competencia de otro poder del Estado. ¿Está claro entonces? Acá lo que hay es un control acerca del debido proceso y del derecho de defensa. Si hay debido proceso, si se respetó el debido proceso y se respetó el derecho de defensa, la Corte no va a entrar a analizar. Y otro supuesto de intervención por recurso extraordinario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ustedes van a decir, ¿de dónde sale? Es de las resoluciones que dicta la Comisión Federal de Impuestos, que está creada por la Ley 23.548. Esta Comisión General de Impuestos es un organismo integrado, fíjense, por funcionarios de la Nación, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de los Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas de las provincias argentinas, y tiene por objeto el cumplimiento del régimen de coparticipación federal de impuestos establecidos en las mencionadas leyes. ¿Y qué es lo que estoy analizando acá? Y, por ejemplo, si la resolución de la comisión, por ejemplo, se plantea un conflicto entre un impuesto que crea una provincia, si esa decisión que toma el plenario de los representantes de la Comisión Federal de Impuestos puede ser objeto de un recurso extraordinario federal, que está previsto precisamente en el artículo 12 de la ley que nosotros acabamos de decir. El artículo 12, acá lo tengo, dice: las decisiones de la comisión serán obligatorias para la nación y para las provincias adheridas, salvo el derecho a solicitar revisión debidamente fundada dentro de los 60 días corridos. Los pedidos de revisión serán resueltos en sesión plenaria. La decisión respectiva se adoptará por simple mayoría de los miembros presentes. Será definitiva, de cumplimiento obligatorio, y no se admitirá ningún otro recurso ante la comisión, sin perjuicio del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con arreglo al artículo 14 de la Ley 48, que no tiene efecto suspensivo. Esto es importante porque estamos creando decisiones, revisión de decisiones que no aparecían previstas legalmente. También otro de los casos en los cuales se generó algún tipo de cuestionamiento en cuanto a la competencia de la Corte, pero en este caso del recurso extraordinario, tenía que ver con las decisiones que tomaba el Poder Legislativo. Allá hace mucho tiempo, en el año 2000, la Cámara de Diputados no aceptó que Bussi asumiera como diputado nacional, que había sido elegido en el año 1999 por la provincia de Tucumán. Y justamente lo que se decía, que había cuestiones políticas no justiciables, es decir, cuestiones que quedaban exentas del control del Poder Judicial porque se las tomaban otros órganos del Estado dentro de sus atribuciones. Y este tema de la cuestión política no justiciable
en realidad se dejó de lado, y en este caso particular de Bussi fue muy paradigmático, porque en el tema Bussi la Corte resuelve en el 2007. Y ahora vamos a ver cuál es la importancia de esto. Porque fíjense que al momento de resolver la Corte, en el 2007, ya Bussi, que nunca pudo asumir, había vencido su mandato en el 2004. Pero ahora vamos a ver. Bueno. Bien, volvamos. Primer requisito común, sentencia emanada del Superior Tribunal de Justicia. En segundo lugar, esto es importante, es que esa intervención haya sido vertida dentro de un proceso donde se controviertan derechos, es decir, en un juicio. Y esto para que ustedes tengan en cuenta, ¿por qué se remarca esto? Porque precisamente la Constitución, por ejemplo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una acción declarativa de inconstitucionalidad, que en realidad lo que se busca es determinar si una norma es constitucional o no, pero no se da dentro de un proceso donde se conrovierten derechos. Precisamente este tipo de decisiones no van a ser no pueden ser revisadas precisamente por la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque no hay controversia de derechos. El tercer requisito común es que se haya resuelto una cuestión justiciable. Y esto es que se trate de una cuestión que deciden los jueces desde el punto de vista jurisdiccional dentro del ámbito de sus competencias. Obviamente. Profe. Sí, Lucía. Disculpe. Respecto a Bussi, había dicho que era una cuestión no justiciable y qué otra cosa. Porque Y justo ahí como mencionó hablamos, lo de la cuestión justiciable. Claro, eran cuestiones políticas no justiciables. Y la particularidad del caso es que ahora vamos a ver que el cuarto requisito y el cuarto y el quinto que se entrelazan es que la resolución del tribunal cause un gravamen es decir, y que ese gravamen sea un agravio federal y que ese gravamen federal debe mantenerse durante todo el proceso, es decir, introducir la cuestión federal y mantenerla. Y fíjense el último requisito de carácter común, que los requisitos mencionados que hemos enumerado subsistan al tiempo en que la Corte deba dictar sentencia. Siempre se dijo que la Corte resolvía casos, que no hacía declaraciones generales, pero esto no es así. Precisamente, en el caso Bussi, fíjense ustedes, como les dije a ustedes, Bussi, cuando la Cámara de Diputados no lo deja asumir, y esto es en el año 2000, promueve un amparo. Se lo rechazan en primera instancia, se lo rechazan en Cámara, va a la Corte y dice, no, espere. La competencia de la Cámara no puede ser, no puede ir más allá de
mirar la regularidad de la elección, de cómo se conformó el pliego, etc. Ahora, si Bussi era un represor o no en el año 76, es una cuestión ajena, lo eligió el pueblo, y si está bien elegido, cuando vuelve dice, no, pero usted no puede asumir porque ya asumió el reemplazante. Otra vez vuelta a desandar el camino de la Corte. Y la Corte resuelve en el año 2007. Como les dije a ustedes, en el 2007 Bussi se le había vencido el mandato. ¿Y por qué la Corte tuvo interés en resolver? Fíjense ustedes que el fallo es del 13 de julio del 2007. Obviamente que lo estoy leyendo porque no tengo tanta memoria para decirles el día en que fue dictado el fallo. Pero ¿por qué me interesa recalcar esto? En el considerando tercero se plantea este tema, obviamente, si la Corte le tenía que resolver o no, porque si precisamente lo que venía diciendo la Cámara de Diputados cuando interpone este recurso extraordinario es decir, no, la cuestión cayó en abstracto, Bussi se le venció el mandato, no fue reelegido, y la Corte dijo, no, espere, que existe un caso, dice la Corte, en la medida en que la cuestión federal está relacionada con un interés institucional que subsiste al momento del dictado de la presente. ¿Saben cuál era el interés institucional que subsistía? Acá la Corte lo que trata de hacer es resolver un caso que tenía que resolver y que después se remite a este, que es el caso Patti, que también fue elegido en la provincia de Buenos Aires. Patti fue comisario y también estaba en... Bueno, creo que ahora está preso, si mal no recuerdo. Bueno, por represor. Entonces dice, no, hay interés en que esto se resuelva. Y entonces, ¿cómo? ¿No era que el interés, que los fallos de la Corte se aplican a la causa y que en la causa debe subsistir el interés para que la Corte lo trate? Dice, no, pero acá hay otro interés. Que esta cuestión federal mantiene actualidad, pero no para Bussi, mantiene actualidad para todos los otros casos que se puedan dar y nosotros ya vamos a establecer una pauta para el futuro, una pauta de actuación del Poder Legislativo. Entonces, esta cuestión ha sido resuelta por esta Corte en el fallo del 4 del 11 del 2003, donde se estableció que el amparo resultaba absolutamente esencial para salvaguardar el interés de la soberanía popular y la defensa de la transparente manifestación de voluntad de los ciudadanos, a riesgo de quedar afectado el pleno imperio de la Constitución. Conviene precisar que actualmente el interés subjetivo del demandante, fíjense que ahora me habla del interés subjetivo del demandante, configurado por su pretensión de que se declare la nulidad de las resoluciones dictadas por la Cámara de Diputados de la Nación, que negaron la incorporación del peticionario como miembro de dicho cuerpo, es como lo peticiona la recurrente abstracta, como lo peticionaba la Cámara de Diputados. Ello es así, no solo porque resulta de cumplimiento imposible, sino porque no ha habido ninguna declaración expresa de nulidad del acto en las instancias inferiores, ni ha sido materia recursiva ante esta Corte. Por lo tanto, resulta inoficioso todo pronunciamiento sobre el tema, quedando firme la resolución dictada en el caso. En cambio, dice ahora, el interés institucional subsiste en dos aspectos. El primero de ellos es el resguardo de la soberanía del pueblo y la expresión de su voluntad, que está claramente comprometida en el caso. Claro, el pueblo decidió elegir a su representante y la Cámara se tomó atribuciones de desconocer una decisión del pueblo. Y el segundo, dice, se refiere a la posibilidad de repetición del acto, lo que justifica una decisión esclarecedora. Claro, ya se venía el tema Patti y entonces dicen, bueno, el acto de diputados desconoce la soberanía popular y además se me presenta, me interesa resolver esto por lo que puede venir, que ya sabían que iba a venir. Entonces dice que conforme con lo expresado, existe un caso federal cuyo interés institucional consiste en determinar
los límites de la competencia que la Constitución establece para la Cámara de Diputados de la Nación como juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Fíjense, entonces, fíjate que puede ser haber sido el vecino. Entonces, lo que la Corte dijo claramente es, si bien siempre se dijo que tenía que haber un agravio subsistente al momento de resolver en estos casos particulares, como es el caso Bussi, y más tarde lo dijo, me interesa establecer doctrina a los fines de claramente fijar las pautas de actuación del Poder Legislativo. Bien. Vamos a ver ahora los requisitos propios. El primer requisito propio del recurso extraordinario federal es la cuestión federal. ¿Y cuándo hay cuestión federal? Y como cuando lo dice el artículo 14 de la Ley 48. Es cuando se pone en juego la interpretación de normas federales o de actos federales de autoridades de la nación y conflictos entre la Constitución Nacional, y hoy le agregaríamos entre la Constitución Nacional y las convenciones que tienen reconocimiento en la Constitución Nacional, y ese conflicto se da con otras normas o actos de autoridades nacionales o locales. Por eso decimos, en principio se trata de conflictos normativos, donde la Corte trata de establecer y mantener la supremacía de la Constitución / Convención. Y esto tiene mucha importancia porque cuando uno lo ve desde el punto de vista transnacional y vemos el Pacto de San José de Costa Rica en materia de derechos humanos, tenemos que establecer si esta doctrina de la Corte se debe adecuar o no a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellas materias que son de competencia de la misma. Por eso siempre decimos, no solamente hay un control de constitucionalidad, sino también hay un control de convencionalidad. Y esto es muy importante. Obviamente, ninguna duda cabe de que cuando la nación argentina es parte en un conflicto que tramita ante la Corte Interamericana, aparece la obligatoriedad del cumplimiento de esa sentencia. Pero el conflicto se puede dar cuando las pautas que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos son dictadas en sentencias que involucran a otros estados. ¿Comprenden la diferencia? Es decir, no es lo mismo que yo esté juzgando la responsabilidad del Estado argentino y me digan, sí, usted violó la libertad de prensa, usted violó la libertad de expresión, etcétera, etcétera, que cuando lo resuelto es con respecto a Nicaragua, México, aquella doctrina que sienta la Corte Interamericana. ¿Es obligatoria en su seguimiento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Ese es el gran conflicto que se puede dar. Muy bien. Dijimos que en principio las cuestiones federales son cuestiones de derecho, ¿se acuerdan? Principio, supremacía constitucional. Sí, te escucho. En ese caso, en lo último que reflexionó,
De todas maneras, no sería como el caso de la Suprema Corte de Provincia y Corte Suprema, decir, bueno, por una cuestión de economía procesal, de salvaguardar derechos humanos y demás, hacer oído a eso y evitar tener que llegar hasta esa instancia. Es que, a ver, Jessica. La Corte no es una cuarta instancia, Claro. la Corte. El primer tema que vos tenés, Jessica, es como dijo Luciano, que la Corte Interamericana no es una cuarta instancia. Fíjate vos, por ejemplo, una de las últimas condenas, como les contaba el otro día, es precisamente contra el Estado argentino, que en realidad era el Estado argentino y en realidad era la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en un proceso laboral habían estado como 20 años. Y fíjate qué locura, ¿no? Porque en el proceso laboral, el señor que inició la demanda laboral la perdió. Pero el Estado argentino, o la provincia de Buenos Aires, seguramente la condena después se la sacaron del bolsillo, en realidad terminó siendo responsable por la demora, por el que no se respetó el tiempo del proceso. Y vos me decís, ¿me modificaron? No. Ahora, lo que yo te pregunto a vos, el estándar del tiempo razonable del proceso, ¿quién lo midió? Lo midió la Corte. ¿Y a quién condenó? A una persona diferente a la del proceso. Ahora, los estándares del tiempo razonable, ¿la Corte los va a seguir? Sí los va a seguir, porque son pautas generales. Se lo diga a la Corte de Provincia, se lo diga al Estado argentino a otro. Ahora, muchas veces lo que se resolvió con determinados estándares pueden ser estándares muy particulares propios del país de la condena. O sea que, desde vos me preguntás, desde mi punto de vista, hay ciertos estándares que puede establecer la Corte que vos los podés adaptar, pero hay otros que son inadaptables, me parece. Más allá de que ciertos trazos más gruesos, obviamente, que pueden establecerse en una determinada sentencia, seguramente el Estado argentino y la Corte los va a seguir. Claro, la pregunta iba dirigida a eso. O sea, entiendo que no es una cuarta instancia, pero hay generalidades, sobre todo en temas de derechos humanos y demás, que si bien luego en la Corte la parte es el Estado argentino en sí, el lineamiento general es de otros fallos, por el tema de derecho internacional y todo lo que involucra estas determinadas costumbres o no costumbres, doctrinas en tribunales internacionales, no son obligatorios en sí, sino son parte, pero digo, deben de ser oídas, No, para que a futuro no generar, sobre todo porque es diferente, porque en el pactos. derecho europeo, pero en el derecho europeo sí, lo que resuelve la Corte de Derechos Humanos, sí es obligatorio. ¿Me entendés? Porque ahí sí funciona como una instancia superior, acá no. Entonces, el tema es, acá no funciona. ¿Qué es lo que le dijo en el caso Fontevecchia? Cuando le dicen, tienen que revocar, ustedes no son cuarta instancia, sin embargo, el Estado no revocó la sentencia, digamos, la Corte no revocó la sentencia, pero sin embargo el Estado, ahí Fontevecchia tenía que pagar, claro, como dice Luciano, atenta contra la soberanía del Estado. Entonces, la realidad es que el Estado después le devolvió la plata a Fontevecchia, que tenía que pagar en la condena. Entonces, si vos me decís, ¿es obligatorio? Sí, en el caso particular sí. Ahora, los estándares que pueden emanar de la sentencia, ¿son aplicables así directamente a todos los estados en forma automática? No sé, tengo mis dudas. Bien. Pero ¿por qué sigo con este tema? Requisitos propios. Cuestión federal es una cuestión de derecho. Ahora, ¿puede haber cuestiones de hecha tratadas como cuestión federal? Dijimos en principio no. ¿Por qué? Porque las cuestiones que tienen que ver con los hechos y la prueba son materias ajenas al recurso extraordinario.
son propias de las instancias de grado. Pero, si esas falencias graves en las cuestiones, en las apreciaciones de hecho y de derecho, y afectan a la sentencia, y afectan al debido proceso, se puede llegar a la Corte a través de la doctrina de la arbitrariedad. Esa cuestión federal tiene que tener, dijimos, relación directa e inmediata con la resolución del juicio. Es decir, de cómo se resuelva la cuestión federal es cómo vamos a resolver el proceso. ¿De acuerdo a lo que dijimos? El caso de la interpretación que se dé a la ley de procedimiento tributario y la ley de antievasión, de cómo se resolvía esta cuestión de prevalencia entre estas dos normas, el señor tenía que pagar o no más ganancias. Entonces, de acuerdo a lo que resolvió la Corte, al darle la razón preeminencia a la ley de procedimiento tribunal, al principio de la realidad económica, el señor tuvo la razón frente a la FIP. Resolvió un problema de confrontación normativa entre dos leyes nacionales y en la interpretación que le dio a esa, y en la preeminencia que le dio a la ley de procedimiento tributario, hizo que el señor debiera pagar menos ganancias porque pudo deducir esos pagos que no estaban efectuados de acuerdo a la ley de antievasión. Por eso decimos que la cuestión de cómo se resuelva la cuestión federal es cómo se va a resolver el proceso en definitiva. Y obviamente esa cuestión federal ha sido resuelta en contra del derecho federal invocado, y debemos estar en presencia de una sentencia definitiva que tiene que emanar del Superior Tribunal de la Causa provincial, y el tema de mantener el interés vigente. Una consulta. ¿Este no sería igual que el primero de la intervención del anterior Tribunal de Justicia? Sí, pero fíjate que ahora estamos hablando de, eso era un requisito común, ahora estamos hablando como un requisito propio del recurso extraordinario federal. Bien. Vamos a los requisitos formales. Obviamente, quien interpone el recurso extraordinario tiene que tener legitimación. Generalmente uno dice que son las partes, pero puede ser también el Ministerio Público y puede ser también introducida por un tercero. Un abogado no es parte, pero puede, por su interés propio dentro de un proceso, plantear el recurso extraordinario. Por ejemplo, cuando se le afecta un interés propio en materia de honorarios profesionales. En segundo lugar, es un requisito propio, de requisito formal, es que la cuestión federal debe ser planteada de manera inequívoca, y oportuna. Fíjense ustedes, por ejemplo, que el otro día, frente a una resolución de honorarios profesionales dictada por el Tribunal Arbitral, me consultan y yo planteo un recurso de nulidad. El recurso de nulidad se fundaba precisamente en que al regular los honorarios profesionales habían incumplido con las normas de la ley 14.967, nuestra ley de honorarios profesionales, y precisamente que como normas de orden público que es,
la resolución era nula. Cuando ustedes introducen, plantean el recurso, tienen que decir por qué causa van a ir ante la Cámara de Apelaciones, porque es el único recurso admisible. Y ahí mismo, justamente, yo introduje la cuestión federal, porque justamente lo que yo estaba planteando en ese recurso de nulidad ante la Cámara era que se había violado el derecho de defensa en juicio. ¿Por qué? Porque no. ¿Se acuerdan lo que yo les dije ayer cuando hablamos de honorarios profesionales? Primero determinados la base regulatoria y después aplicamos la alícuota. En este caso particular, al momento cuando se pide la regulación de honorarios, inaudita aparte, el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados determinó la base regulatoria sin correr traslado con el cliente. Obviamente tomó una base regulatoria que en el caso del representado no estábamos de acuerdo y reguló honorarios. ¿Comprenden? Y entonces, ¿qué se afectó ahí? Claramente el derecho de defensa. Yo no pude objetar, mi cliente no pudo objetar la base regulatoria. ¿Entienden? Y en ese mismo recurso, como es la primera oportunidad procesal, se planteó la cuestión federal. ¿Por qué? Porque claramente se estaba violando el derecho de defensa en juicio a no sustanciar previamente a la regulación de honorarios la base regulatoria. También en el caso que dijo de los peritos, con la ley de los contadores. Obviamente, de los peritos contadores al momento de ofrecer la prueba pericial. Otra cuestión que lo diferencia del Código de Provincia, de los recursos de provincia. El recurso se va a interponer el plazo sí dentro de los 10 días y fundado. Esto es importante tener en consideración, porque a diferencia del recurso extraordinario en la provincia de Buenos Aires, este se va a sustanciar. Es decir, el recurso extraordinario interpuesto y fundado como debe ser, se va a correr traslado a la contraria y recién luego de contestado el traslado, vencido el plazo, el tribunal se va a expedir acerca de la admisibilidad o no del mismo. También es importante tener en cuenta, y en esto comparten también lo dispuesto respecto de los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires, un principio en materia de recursos que es común tanto en provincia como en nación es la autonomía del recurso extraordinario. El recurso se debe bastar a sí mismo. Por eso, si uno tuviera que indicar claramente cuáles son los 3 requisitos fundamentales que debe tener un recurso es, en primer lugar, un resumen de los hechos relevantes de la causa. En segundo lugar, una mención de las cuestiones federales involucradas en la causa y su vinculación con el resultado de la misma. Y obviamente, el tercer punto es la crítica concreta y razonable. Obviamente, a la resolución. Lo que sí es importante tener en cuenta, que en el año 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dentro del marco de atribuciones que le confiere el artículo 10 de la Ley 4055,
21 del decreto 1285 del año 58 y 4 de la ley 25488, dictó la acordada 4 que estableció los requisitos que debe contener formales de los recursos extraordinarios y obviamente de los recursos de queja. Obviamente podríamos hablar muchísimo más del recurso federal, extraordinario federal, tendríamos que hablar del per saltum, tendríamos que hablar del certiorari, pero bueno. Tengo una consulta, doctor. ¿Puede ser? Sí, claro, Ernesto. Con respecto, me pareció leer en uno de los apuntes, por ahí me equivoqué, pero me pareció leer algo de un depósito de 100.000 pesos, ¿puede ser? ¿O eso ya quedó? No, esto solamente es para el recurso de queja. Ah, perfecto, solo para el... Genial. Solo La para el... queja es la única que tiene el depósito previo. Ese depósito, que en realidad es una, digamos, un requisito más, pero el recurso extraordinario no tiene ningún tipo de requisito monetario. Y el perjuicio de 500 IUS, ¿para qué recursos era? Era para dos recursos, Provincia, ¿no? provincia, inaplicabilidad de ley. Inaplicabilidad de ley, eso. No, acordate, la cuestión constitucional federal no tiene requisitos monetarios. No tiene nada, sí. No, pero por eso no me acordaba de cuál de los recursos de la provincia era. Es gratis llegar a la corte. Difícil, pero gratis. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Franco. Yo tengo entendido que por el principio de unicidad y que obviamente cada recurso soporta su propio peso, se puede interponer uno solo. ¿Existe algún mecanismo o oportunidad para interponer dos recursos? A ver, ¿en qué primero? ¿En qué ámbito estás trabajando, Franco? Recursos extraordinarios. ¿En provincia de Buenos Aires? Sí, claro. Bueno, ayer, ¿estuviste en la clase de ayer o no? No me acuerdo. Sí, lo que pasa es que entré tarde, por eso a lo mejor lo mencionó. No, pero yo di un ejemplo que les gustó a todos y que fue el de las llaves. De las llaves, sí, lo recuerdo. Bueno, eso te indica claramente cómo tratamos de mostrarte que en la apelación ordinaria vos entrás con cualquier llave. ¿Por qué? Porque es amplio la posibilidad que vos podés tener de cuestionar el pronunciamiento judicial, tanto en los hechos como en las pruebas, como en el derecho, ¿sí? El análisis es muy amplio. Cuando vas al recurso extraordinario, dijimos que ya en principio las cuestiones son cuestiones de derecho, tanto en el ámbito federal como en el provincial. Las cuestiones de hecho y prueba, en general, vos podés plantearlas cuando la sentencia no reúne los recaudos mínimos, dijimos nosotros, para ser considerada una sentencia constitucional, y entonces lo podías plantear. Pero después dijimos, en provincia de Buenos Aires vos tenés 3 llaves, y no le podés cerrar. Cada llave era una puerta. Y si vos tuviste que plantear con la llave, tomaste la llave de la inconstitucionalidad cuando debiste plantear una inaplicabilidad de ley, te van a decir, la puerta no te va a abrir. Te van a decir, usted eligió mal. Usted debe oír un poco lo que vimos. Si usted quiso perdón, ya estoy, Luciano. Sí. Entonces, elegí mal el camino, no hay recurso indiferente, lo rechazamos. Elegí bien el camino, muy bien, voy a obtener una sentencia en mi recurso. Ahora bien, si quiero seguir subiendo, todavía el camino se
angosta mucho más. Y hay una sola llave, que es la que te abre la vía del recurso extraordinario federal. Y es cuando hay cuestión federal. Cuestión federal que es de derecho, cuestión federal que va a tratar de analizarlas y que trata de resguardar la supremacía constitucional y que está viendo, que está resolviendo, en definitiva, colisiones normativas, que son las que te indica el artículo 14 de la Ley 48. ¿Está claro, Franco? Sí, perfecto. Perdón si era obvia la pregunta, pero tenía esa duda. No, pero a ver, no es que sea obvio o no obvio, porque, a ver, el tema de los recursos en general nos trae problemas. Obviamente que para uno que viene transitando el tema de hace mucho tiempo, pero siempre seguimos aprendiendo. Siempre seguimos aprendiendo. Porque nadie te garantiza que la llave, porque a todo lo que hablamos nosotros desde la parte teórica aparece eso de la discrecionalidad. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé a ustedes de dos casos exactamente iguales que planteé la nulidad? Y sin embargo en uno me dijeron sí, en el otro me dijeron no. La otra vez con el doctor Abrita, que fue secretario de la Corte Suprema de Justicia, dice, hablemos de recursos por arbitrariedad. Entonces dice, bueno, hay arbitrariedad en estos temas, en este tema. Y tampoco hay, y en qué casos no ha habido arbitrariedad en este tema y eran los mismos temas. Es decir, muchas veces hay mucha discrecionalidad en la elección de los temas y quizá dependan del secretario que esté trabajando en la admisibilidad o no del recurso. Dependa de la suerte de nuestros recursos. Sí. Yo tenía, o lo que había entendido era que en recursos extraordinarios en la provincia no habría ninguna imposibilidad de interponer dos cuestionamientos, siempre y cuando cada uno se canalice dentro de sus cauces. Pero está correcto, es eso. A ver, Luciano, si yo tengo una sentencia, ¿no? Si no sería recurso indiferente, que eso es otra cosa. No, esperen. A ver, yo tengo una sentencia que advierto la omisión de una cuestión esencial, desde mi punto de vista. Sí. Omisión de cuestión esencial por inadvertencia. Frente a eso planteo la nulidad. Después sigo analizando el pronunciamiento judicial, digo, pero qué bestia estos jueces. Claro. Acá aplicaron mal la doctrina de la Corte. Esto va por inaplicabilidad. ¿Es verdad? Porque no aplicaron la doctrina de la Corte en la determinada materia. ¿Está claro? Y vos me decís, ¿y pueden resolver la nulidad y la inaplicabilidad? Sí, seguramente lo primero que te tienen que resolver es la nulidad del pronunciamiento. Obviamente, porque si el pronunciamiento es nulo, no van a tratar la inaplicabilidad de ley. Pero puede ser que te digan, no es cierto que haya omisión de cuestión esencial. Acá este tema fue tratado indirectamente en el considerando cuarto de la sentencia. Rechazamos la nulidad. Ahora vamos a ver si lo que dijo Luciano Orozco es verdad. Vamos a analizar a ver si se aplicó o no la doctrina legal de la Corte en esta materia. Los fundamentos son autónomos. Lo que vos no podés hacer es con el mismo fundamento interponer dos recursos diferentes. Pero una misma sentencia puede ser objeto con fundamentos autónomos de distintos recursos extraordinarios. Tal cual. Sí, sí. Una consulta, doctor. Sí, Evangelina. En el caso Bussi, ¿fue por salto de instancia? ¿Cómo? El caso que nos mencionó de Bussi, ¿fue por salto de instancia? ¿Por falta? ¿Por salto de instancia? ¿Por per saltum? ¿Decís Sí. vos? No. Sí. No, por recurso extraordinario 48. Perfecto. No. Bussi interpone un amparo, se lo denegaron en primera instancia, segunda instancia, llega a la Corte, vuelve de la Corte revolcando eso
en primera instancia no le dan la razón, en segunda instancia sí le dan la razón y apeló la Cámara de Diputados. Y la Corte termina resolviendo lo que vimos hoy, en el 2007. Perfecto. Ujú. Profesor, tengo una consulta. Sí, Rocío. Respecto a las cuestiones justiciables, esto, a ver si entiendo bien, es en contra... Políticas no justiciables. No, cuando dijimos que se haya resuelto una cuestión justiciable, ¿esto en contraposición a una cuestión que se haya decidido en un tribunal arbitral o nada que ver? O sea, pues, entiendo el concepto. Los tribunales arbitrales también son justiciales. Lo que pasa es que vos podés, a ver, son cuestiones que vos pudiste haber sometido a la justicia ordinaria, pero que pueden ser resueltas por los tribunales. O sea, el tribunal arbitral funciona como un tribunal de justicia. O sea, que a lo que se refiere básicamente es que se hayan decidido en el ámbito jurisdiccional. Son cuestiones jurisdiccionales, donde hay derechos controvertidos. Ok. Por eso yo te decía, una acción declarativa de inconstitucionalidad como la que prevé la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí no hay controversia de derechos. Hay una declaración abstracta de inconstitucionalidad. Bien. Con determinados alcances, ¿por qué? Porque esa sentencia se le comunica al órgano legislativo, ¿entendés? Entonces, y puede llegar a tener efecto derogatorio de la norma, pero no hay un derecho involucrado, no hay un derecho controvertido, mejor dicho. Bien, gracias. Pero, por ejemplo, yo te hago una pregunta, a ver, piensen ustedes. Una de las cosas que siempre nos quedan las dudas. Yo di un concurso para ser juez de Cámara de Mar del Plata. Salió, quedamos en la terna, éramos 50, 60, no me acuerdo, los que aprobamos y estábamos para el concurso. Quedamos 3 en la terna. ¿Alguien podría haber impugnado judicialmente la elección de la terna? ¿O voy más allá? Eligieron a un juez que no fui yo. Yo podría haber impugnado la decisión de la elección por parte del gobernador. ¿Por qué, Gregorio? Porque es una cuestión no judiciable. Ahí va, es decir, ese tipo de decisiones pertenecen a otro ámbito, digamos, del Estado. Entonces, cuando la otra vez se planteó, no me acuerdo en qué terna fue elegido un juez que era el tercero en el orden de mérito. Y son decisiones que pertenecen al ámbito de otra competencia del Estado. Por eso digo, son cuestiones que entran. Por eso cuando decíamos, ¿se puede revisar la decisión del juicio político respecto de un determinado funcionario? Porque la causal de mal desempeño, la realidad, es un chicle. ¿Comprenden? Pero no es una cuestión jurídica. El mal desempeño del cargo puede obedecer a un montón de cosas. Entonces, la realidad es que es muy difícil que se analice judicialmente si aquello que era de resorte de otro órgano del Estado, lo voy a revisar. Por eso la Corte, ¿qué dijo? Como les dije a ustedes en Nicosia. Espere, yo voy a ver si se le respetaron las medidas, el debido proceso y la defensa en juicio. Si eso se respetó, yo no tengo por qué decir nada porque no es un ámbito que ingrese y que pueda ser analizado dentro del ámbito de la justicia. Chicos, nos vemos mañana. Ahora les paso los datos de corrección, por si no los tienen. Gracias, doctor. Perfecto. Dale. Un beso, hasta mañana. Gracias. Gracias, Samira. No, gracias. Gracias.